relacionadas en las falsas religiones. He tomado dos de las religiones que más se promueven en medio de este lugar, ya que hay muchas religiones, pero otras son prácticamente que se practican en otros países, y aquí en Costa Rica no tienen como mucha fuerza. Vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Quiero pedirle que apague su celular, igualmente que nadie se esté moviendo de las sillas, ni se esté levantando, porque lo que hace es que distrae a su hermano, al que está a la par, igualmente trae distracción a la iglesia. Entonces, quédese ahí quietecito en la silla, ponga en silencio su celular, amados hermanos, y concéntrese en lo que el Señor nos va a enseñar en este día. Gloria a Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro 3 del 17 al 18. Voy a enseñar conforme a la palabra del Señor. No estoy aquí para juzgar ni para condenar a nadie, pero igualmente como siervo de Dios tengo la responsabilidad de predicar la verdad, de hablar la verdad y de revelar lo que está oculto en las tinieblas y traerlo a la claridad a la iglesia de Dios. Si usted asiste o ha participado en algunas de las falsas religiones que voy a hablar, pues hoy es un día para que sea confrontado en el amor de Cristo a través de la palabra y no se sienta señalado, sino más bien se sienta que Dios le está hablando y lo está advirtiendo en este día. Amén. Amén. Vamos a ir a 2 de Pedro, igual 3, versículo 17 al 18, y vamos a levantarnos un momento sobre nuestros pies, todos aquellos que puedan, ¿verdad? Si usted tiene un impedimento y no le permite estar de pie, pues gloria a Dios, quédese sentado. Los demás sí vamos a estar sobre nuestros pies. Amén. Ok. Igualmente los músicos, quiero ver a todos los músicos aquí, no veo a Daniel. ¿Dónde está Gabriel? Quiero que los músicos estén aquí presentes porque esas enseñanzas es importante que las reciban también. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, amados hermanos. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos y no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, vengo poniendo esta primera enseñanza en tu presencia, Dios. Vengo pidiéndote, Espíritu Santo, que tú me guíes, que tú me dirijas a través de las Escrituras en este día, que pueda enseñarle a tu pueblo, Dios, y que podamos aprender, Padre de los cielos, aquello en lo que está correcto o lo que está incorrecto. Te pido tu dirección, tu presencia, Espíritu Santo, y que me guíes en esta mañana para poder enseñar conforme a las santas Escrituras y conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amado hermano. Tal vez si me regala un vasito de agua a los diáconos, no sé dónde están. Gloria a Dios. Amados hermanos, comparto para ustedes en esta primera enseñanza. Y voy a hablar hoy de la primera falsa religión, que son los testigos de Jehová. Quiero enseñarle conforme a las Escrituras de todo aquello en lo que ellos enseñan y con respecto a todo lo que no es bíblico de parte de ellos. Estamos en tiempos donde la palabra se está distorsionando de una manera increíble. Se levantan falsas religiones, se levantan falsos moveres. Por ahí sale uno que se dice que es pastor o que es profeta. Muchos corren a escuchar lo que ellos quieren enseñar. Estamos en tiempos donde la apostasía está tomando
grande, una gran fuerza. Es bíblico porque Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros y muchos correrían detrás de ellos a escuchar enseñanzas de demonios. Los testigos de Jehová no son tan nuevos. Es una religión que se estableció en 1884, por ahí. De ahí nace todo este mover, de ahí nace todas estas falsas ideologías que hoy vamos a aprender, y que usted va a recibir esta palabra no para señalarlos, no para criticarlos, sino más bien para que cuando lleguen a su casa, si usted no tiene la capacidad, se lo digo, y si usted no tiene la preparación bíblica, mi consejo es mejor no los reciba. Pero si usted tiene conocimiento bíblico y está bien cimentado, recíbalos y más bien enséñeles la verdad, porque por ellos hay que clamar para que Cristo se revele a ellos y conozcan la verdad. Amén. Amén. Los testigos de Jehová, la primera enseñanza que comparto para ustedes. Dice, desde el tiempo de las Escrituras, Pedro envió su primera carta. Pedro se había preocupado más y más por los falsos maestros que estaban infiltrándose dentro de las iglesias de Asia Menor. Aunque esos falsos maestros ya habían causado problemas, Pedro esperaba que su doctrina hereje y estilo de vida inmorales resultaran en más daño en el futuro, y no estuvo lejos de la realidad en estos tiempos. De esta manera, Pedro, en su último casi testamento de primera de Pedro, del 13 al 15, escribe para advertir a los creyentes amados en Cristo acerca de los peligros doctrinales que estaban enfrentando, y hoy escudriñaremos y aprenderemos de algunas de esas falsas doctrinas y de sus herejías que hoy por hoy están enseñando en medio de la sociedad. Una de las preocupaciones que tenía Pedro era que Pedro estaba observando que se estaban levantando falsas doctrinas herejes, que estaban distorsionando por completo el mensaje de Jesucristo. Pedro estaba en una preocupación muy grande a futuro. Pedro no estaba muy lejos de la realidad. Amados hermanos, en estos tiempos hay cualquier cantidad de religiones. Hay un dicho que dice que toda religión lleva a Dios, pero es un dicho incorrecto, porque no todas las religiones llevan a Dios. Hay unas que llevan al mismo infierno. Hay otras que están desviando las Escrituras y están envolviendo a la sociedad o aún incluso al pueblo de Dios. Yo he visto creyentes, amado hermano, que han caminado años en el Evangelio y de un pronto a otro usted los ve los testigos de Jehová, o de un pronto usted los ve que vuelven al catolicismo romano. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué está pasando con aquellos que conocen la verdad? ¿Se están haciendo de la vista gorda o están siendo, como la palabra dice, que por falta de conocimiento mi pueblo perece? Gran porcentaje de los que conocieron a Jesucristo, de un momento a otro se los ve que cambiaron y dicen, sí, pero es que estoy igualmente en el mismo Dios. No es el mismo Dios que ellos están predicando, a pesar de que lo disfrazan y a pesar de que dicen que es el mismo Dios. Es mentiras ese dicho que dice que todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones no llevan a Dios, primero que nada porque Cristo no estableció una religión. Cristo vino a establecer un estilo de vida. Cristo vino a fundar a su iglesia. Cristo no vino a establecer una religión. Él vino a traer salvación y vida eterna a la humanidad que se había perdido. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a aprender, amados hermanos, de todo este mover. No puedo hacerlo todo como tiene que ser porque nos daría mucho tiempo. Lo he tratado de reducir por lo menos a 50 minutos, lo más importante, lo más que usted pueda analizar para que usted aprenda y usted pueda más bien ser una atalaya, que cuando ellos lleguen a su casa usted les hable conforme a la palabra del Señor. Amén. Ok, primero que nada, ¿qué son los testigos de Jehová? ¿Qué son esos hermanos que usted los ve todas las mañanas tocando las puertas con una insistencia, con una entrega que muchos dicen, es que cómo aman el Evangelio?
Vamos a aprender hoy por qué ellos tienen esa tanta insistencia de andar tocando las puertas. Ahora yo los veo que están parados hasta las paradas de los buses con unos unos portatítulos de libros ahí donde están vendiendo sus folletos, donde los regalan, donde la gente pasa y los llaman y les entregan estas revistas. O sea, ese tipo de gente que muchas veces nosotros creemos que andan hablando la verdad y que están extendiendo el Evangelio de Jesucristo, detrás de ellos hay un trasfondo que no es el verdadero Cristo al que usted viene a adorar y a exaltar a este lugar. Amén. Amén. Primero que nada, su fundador, el fundador de los Testigos de Jehová se llamó Carlos Taxe Russell. Dice que es interesante saber que el fundador de los Testigos de Jehová era cristiano durante su juventud y se hizo miembro de la iglesia presbiteriana. Carlos Taze Russell es el fundador de los Testigos de Jehová. En su vida pasada él perteneció a la iglesia presbiteriana, él era conocedor de la palabra. Después de él se pasa y se involucra con los adventistas. De los adventistas él toma gran parte de su doctrina y se la lleva para él levantar esta falsa religión que se llama los Testigos de Jehová. Por eso los adventistas y los Testigos de Jehová tienen una similitud en lo que enseñan, porque este señor Russell, cuando estuvo con ellos, tomó de ellos parte de su doctrina que no es bíblica tampoco, y la introduce y levanta esta falsa religión. Amén. Amén. Dice que él estuvo en otro sistema de administración, él fue congregacionista. Dice que cuando salió de ahí se afilió al adventismo y ahí tomó alguna doctrina que hoy son parte de la doctrina de los Testigos de Jehová, que vamos a ver más adelante. Su fundador, Carlos Russell, lo involucra mucho con la masonería. Él está involucrado incluso en su vida pasada con lo que fue y con lo que es hoy todo este movimiento de los masones. Usted sabe que en Costa Rica hay gran parte de masonería. Sí, claro. Se cree que presidentes de la nación de Costa Rica, incluso hoy diputados y muchos que están gobernando este país son masones. Y después vamos a hablar de lo que es la masonería. Amén. Amén. Dice que el señor Russell se casó en 1879, pero se divorció de 18 años de matrimonio. Su esposa le pidió el divorcio y a causa de su esposa, ella lo acusó de presunción, de egoísmo, de dominación y conducta impropia con el sexo opuesto. Vean qué clase de fundador. Vean la clase de fundador que fue este señor Russell. Se divorcia a los 18 años de matrimonio. Su esposa lo acusa de andar coqueteando con las señoritas de la iglesia en la que él había fundado. Dicen que él era un hombre egoísta, solamente para él pensaba, solamente para él vivía. Dice que tenía una conducta impropia, muchos lo acusan aún hasta de adúltero, de fornicario. O sea, amado hermano, ¿en qué clase de religión o qué clase de doctrina se fundó esta de los Testigos de Jehová? En un hombre que lo que andaba haciendo era, como dicen los ticos, echándoles el cuento a las hermanitas de la iglesia. Con muchas se cree que tuvo relaciones. Su esposa lo acusa, su esposa lo abandona porque era un hombre que tenía un estilo de vida impropio e incorrecto delante de la presencia de Dios. ¿Cómo muchos pueden seguir a un hombre que su vida era incorrecta delante de Dios? Un hombre que hacía lo incorrecto delante de Dios, ¿cómo Dios puede respaldar y puedes levantar, amados hermanos, un tipo de religión en un hombre incorrecto? En un hombre impuro, en un hombre fornicario, en un hombre adúltero. En este tipo de hombre fue establecida los Testigos de Jehová. Dice que este hombre, amado hermano, él profetizó que para 1914 Jesucristo iba a venir a esta tierra en espíritu. La palabra dice, y tome esto, amado hermano, si usted es de aquellos que le gustan andar metiéndose donde los profetas, que hoy hay en cantidades y en montones, la palabra dice que hay de aquel
que dice que habla palabra de Jehová y no es palabra de Jehová, tal dicho profeta tiene que ser apedreado. Ese montón de profetas que hoy andan declarando, entre comillas, que están hablando palabra de Dios en la ley del Antiguo Testamento, y ya todos se hubieran fulminado a punta de apedradas. Un hombre que dice que habla de parte de Dios y no es Dios el que ha hablado, tal hombre tiene que morir. Carlos Russell dijo que para 1914 Jesucristo iba a venir a esta tierra en forma de espíritu. O sea, cerremos la iglesia, vayámonos para la casa, porque ya Cristo vino. ¿Pasó algo en 1914? No pasó nada. ¿Dónde está la profecía de este hombre? ¿Dónde está la palabra que Dios le dio a este hombre? Y muchos lo siguen creyendo que es un profeta y que fue un profeta. 1914 pasó y Cristo no ha venido. Cristo sí va a venir, pero no va a venir en forma de espíritu, porque la palabra dice que todo ojo le verá, toda nación le verá. Él vendrá y vendrá en el cuerpo en el que se ha sido resucitado y vendrá a levantar su iglesia. Sí va a venir, pero todo ojo le verá y todo ojo sabrá que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, así es. Igualmente dicen que los testigos de Jehová creen que en 1918 Cristo purificó el templo espiritual de Jehová o de los testigos de Jehová. Según Carlos Russell decía que para 1918 el templo o la congregación de los testigos de Jehová, Cristo la iba a purificar. Gran, pero gran mentira, amados hermanos. He ahí lo peligroso cuando se levanta alguien a querer levantar en su iglesia, en su casa, una iglesia, o quiere levantar en su casa un grupo de enseñanza bíblica. Si un hombre que se dedique o quiera levantar en su casa un estudio de la palabra, que no sea un hombre neófito. La palabra neófito es una palabra, dice que se refiere a un hombre inmaduro. Cuando se levantan todos estos moveres, como se levantó el mover de los testigos de Jehová, y se levanta en una casa a practicar o a empezar a estudiar la palabra del Señor, y si no es supervisado por un pastor o por un obispo o por alguien que tiene conocimiento, es peligroso que de aquí se levante una secta, porque un hombre neófito es un hombre inmaduro que puede desviar las escrituras y utilizarlas para su propio beneficio. Esto pasó con los testigos de Jehová. Se levantó un neófito, un hombre inmaduro, que dijo: yo soy la verdad, a mí se me ha revelado la verdad, y nadie lo supervisó, y de ahí se levantó este movimiento que está arrastrando millones de millones de millones de personas, y millones de millones están en el infierno porque le creyeron a alguien que supuestamente había sido enviado de parte de Dios a enseñar las escrituras. Esta es una de las mentiras. Dice que la iglesia de los testigos de Jehová se fundó en 1884. Russell fundó la secta de los testigos de Jehová. En 1884 nace toda esta organización, supuestamente con la verdad y la única verdad que Dios le había dado a ellos. Amado hermano, ¿por qué yo lo llamo secta? ¿Por qué yo le digo que es una secta? Porque los testigos de Jehová es una secta satánica. Y vamos a ver más adelante cómo distorsiona la palabra. Y si usted no tiene conocimiento bíblico, o si usted no es una persona que esté cada día leyendo la palabra, se lo lleva fácilmente. ¿Qué significa la palabra secta? Significa religión, organización de carácter religioso y hermético, que se aparta de las doctrinas oficiales o tradicionales. Una secta es un grupo que se aparta de lo correcto, que se aparta de la verdadera doctrina y empiezan a distorsionarla, y empiezan a creer en aquello que ese hombre o esa mujer dice. Eso es una secta. Y se lo digo porque sé que se está dando, aún dentro de la iglesia evangélica, se están promoviendo grupos de sectas. Muchos que corren detrás de profetas y mujeres que no sé de dónde se llamaron profetas, creyendo que es el único o la única que tiene la verdad, y que es el único o la única que da palabra de Dios. Usted quiere escuchar la palabra de Dios, usted no ocupa un profeta. Simplemente llegue a la presencia de Dios y Dios te va a hablar
Aún dentro de la iglesia evangélica se están promoviendo estos moveres con falsas ideologías y equivocados en lo que están enseñando. Amén. Amén. Entonces, los testigos de Jehová están catalogados como una secta diabólica, satánica, porque todo lo que esté en contra de los principios de Dios no está correcto. Amén. Amén. Entonces así se mueve, para hacerlo rápido, Carlos Russell, su fundador, un hombre que fue acusado de fornicación, adulteró, un hombre egoísta, solamente en sus propios bienes pensaba, un hombre que estaba actuando en voluntades impropias. Igualmente se establece en 1884, él da palabras proféticas, él declaró cualquier cantidad de profecías que hasta la fecha no se cumplió y nunca se van a cumplir. Así es, amén. Entonces, esta secta se funda en un hombre que no está haciendo lo correcto delante de Dios. Amén. Así es, Okay, amén. vamos a ir al segundo punto. Sus justificaciones y en lo que ellos creen. ¿En qué se justifican los testigos de Jehová? ¿Y en qué creen ellos? ¿Cuál es la creencia? Sí, pastor, pero yo los veo con la Biblia. Ajá. ¿Cuántos lo han visto con una Biblia? Amén. Les voy a enseñar ahora algunos de los versículos que están escritos en su entre comillas, Biblia. Así es. ¿Ah? No. Entonces, vamos a ver. Porque estoy, amado hermano, sí, pastor, pero es que andan con una Biblia. Andan hablando de la palabra. La palabra dice que el mismo Satanás se viste como ángel de Dios. Amén. Así es, amén. Dice que ellos argumentan que a través de los siglos la iglesia ha corrompido la Biblia. Los testigos de Jehová argumentan que a través de los siglos la Biblia ha sido corrompida, se ha sido distorsionada. Quiere decir que solamente ellos andan la Biblia correcta. O sea, amado hermano, la Biblia que usted tiene ha sido distorsionada, la han corrompido, dicen ellos. O sea, solo ellos tienen la verdad. Ellos están justificando que nosotros no podemos leer esas escrituras, las escrituras, porque ya fueron, como que dice, corrompidas. Dice que ellos han retraducido la Biblia en lo que ellos la llaman la traducción del Nuevo Mundo o de las Santas Escrituras. Ellos la traducieron, pero la traducieron para su propio beneficio. Ellos la traducieron para sus propios propósitos. Entonces, ellos llaman a su nueva traducción la Biblia del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Dice que la Sociedad Bíblica de la Atalaya alteró el texto original de la Biblia para lograr que encajen sus falsas doctrinas a pesar de sus creencias en las que ellos enseñan. Amado hermano, ellos tomaron algunos o gran parte de los textos de la Biblia y los traducieron o lo cambiaron para su propio beneficio. Y más adelante vamos a hablar de lo que la palabra dice, que hay de aquel que le quite o le ponga a la palabra del Señor. A la Biblia se le conoce como el libro cerrado o el libro terminado. A esta palabra santa no se le puede quitar y no se le puede poner, no se le puede adulterar, porque fue escrita sí por hombres, pero es la inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se equivocó, pero ni una tilde, que esta palabra está escrita conforme a como Dios la dio, y no se le quita y no se le pone. Amén. Así que si ellos le quitan y le ponen, están quebrantando los mandamientos de Dios, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Amén. Entonces, para ellos, la Biblia que nosotros tenemos en casa fue alterada. Le voy a dar un consejo. Si usted no lo recibe, usted le dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a leerlo, pero en la Biblia que yo tengo, en la que yo utilizo. Y usted saca su Biblia, y ahora usted dice, bueno, ahora usted saque su Biblia, y vamos a empezar a comparar lo que está escrito en la suya y en lo que está escrito en la mía. Sí, pero es que la suya ha sido alterada. No,
La palabra que yo tengo es santa y no ha sido alterada. Y vamos a comprobarlo. Usted dice, vamos a comprobarlo hoy, quién está en lo correcto o quién está en lo incorrecto. No le tiro la puerta, amado hermano, pero sí se lo doy por consejo. Si usted tiene capacidad bíblica y sabe de lo que usted va a hablar, hábleles la verdad, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Pero si no tiene capacidad, mejor digan, hermanos, hoy no puedo atenderlos, con mucho gusto vuelvan más adelante, ¿ok? Dice que algunos de los versículos ellos los alteraron del original y alteraron gran parte de ellos. Vamos a ver algunos versículos, perdón, estoy adelantando. Ok, sí está bien. Vamos a ver algunos versículos que ellos alteraron y lo vamos a comparar a cómo está en la Biblia de ellos y a cómo está en las escrituras que usted y yo manejamos. Génesis 1:2. Vamos a ir al Génesis 1:2. Vamos a comparar bíblicamente, amado hermano, algunas de las creencias que ellos tienen. Primero que nada, vamos a Génesis 1:2. Ok. Génesis 1:2. ¿Trajo la Biblia, amado hermano? Amén. Ok. Génesis 1:2. Dice, ¿usted cuál versión anda? ¿La Reina Valera o otro tipo de versión? Reina Valera. ¿Alguien anda la Dios habla hoy? ¿Lenguaje actual? ¿Quién tiene el lenguaje que voy a salir? Ahora me lo lee en lenguaje actual, por favor, Mar. 1:2. Ajá. ¿Me lo pueden leer? Sí. La tierra no tenía polvo, ni había en ella nada por debatir. Las aguas estaban cubiertas en una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. ¿Se movía? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Es que está en mayúscula o en minúscula? Mayúscula. En la Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Cuando la palabra se escribe Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Así es. Cuando se escribe en minúscula, está relacionando al Espíritu del hombre. Ok. En las escrituras de los testigos de Jehová, ellos debaten, amado hermano, que el Espíritu es una fuerza. Según ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y la palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se cambió. Ellos tienen escrito, y la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cambiaron la palabra espíritu a una fuerza activa. Le tengo una mala noticia. Si alguien por aquí que está afuera me escucha, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Él es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que oye, que siente, que se tiene sentimientos, que llora, que se pone triste. Amado hermano, ¿cuál fuerza activa? ¿Qué fuerza ni qué nada? Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios manifestado en el Espíritu Santo, y lo vamos a ver ahora. Es la Trinidad. Son tres. Es un Dios manifestado en tres personas con tres funciones diferentes, pero en sí es un Dios manifestado también en el Espíritu Santo y no en una fuerza activa. Amén. Aleluya. ¿Cómo se atreven a decir que es una fuerza? ¿Cómo se atreven a decir que es una energía? ¿Cómo se atreven a decir que es algo activo con fuego, como con una energía? Si la palabra dice que es el Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Dios que estaba sobre la faz de las aguas, ordenando que todas las cosas se acomodaran. Dice que en este versículo los testigos de Jehová no quieren reconocer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver otra de sus creencias y de sus errores. Vamos a ir a 1 Corintios.
15:47. Los testigos de Jehová dicen y no reconocen el señorío de Jesucristo. Ellos no creen que Jesús es el Señor. Voy a leérselos primero que nada a como está escrito en lo correcto. Primera de Corintios 15:47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. Cuando habla del primer hombre, está hablando de Adán. Cuando habla del segundo hombre que proviene del cielo, está hablando de Jesucristo. En primera de Corintios 15:47, en la Biblia que usted anda, dice el primer hombre de la tierra terrenal y el segundo hombre que es el Señor del cielo. Amén. Amén. En la versión de ellos dice: el primer hombre procede de la tierra y es hecho del polvo, y el segundo hombre procede del cielo. Ellos no reconocen el señorío de Cristo. Y la palabra dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar y confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Vean qué astutos. Sí, pero en la palabra de Dios le quitan el señorío, porque ellos dicen que el segundo procede del cielo, y en lo correcto dice que Él es el Señor del cielo. No reconocen el señorío de Cristo. Pues les tengo una mala noticia, porque cuando Cristo venga van a tener que doblar sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y van a entender que sí había un Señor en los cielos, el cual es digno de alabanza, digno de gloria y digno de que sea exaltado. Amén, así es. Entonces, en el primero, ellos no consideran al Espíritu Santo, lo creen con la fuerza. La segunda creencia es que no reconocen el señorío de Cristo. Vamos a ver igualmente, para que usted entienda cómo ellos lo cambian. Vamos a ir a Hechos 8 del 36 al 38. Gracias por el que me trajo el agua. ¿Fue David? No. La hermana, atrás. 8 del 36 al 38. Otro versículo distorsionado donde ellos no reconocen el señorío de Cristo. Leo para ustedes la versión correcta. Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a detener el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó. Vamos a leerlos en la versión de ellos. Igualmente, no reconociendo, amados hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios o el Señor de señores. En la versión de ellos está escrito: entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta masa, y el eunuco dijo: mira, agua, que impide que yo sea bautizado. Y aquí se brincan. Si con eso mandó a parar el carro, y bajaron al agua tanto Felipe como el eunuco, y le bautizó. Los testigos de Jehová quitan igualmente cuando Felipe le responde y dice: si crees de todo corazón, bien. Respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Igualmente los testigos de Jehová quitan cuando viene la respuesta: si creo en que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos cambian para su propio beneficio, porque ellos no reconocen el señorío de Jesucristo. Y muchos los escuchan y se van, como quien dice, en todas. Amada iglesia, Jesús
es el Señor de señores. Amén. El alfa y la omega. Amén. El principio y el Así es. fin. Amén. El que es, el que era, el que ha de venir también. Amén. Así que Jesús es el que merece toda la gloria, Amén, así toda es. la honra y toda la alabanza. Así es, amén. 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 Por eso son tan astutos, amado hermano. Ellos cambian, ellos le cambian todo para que usted pueda irse, como quien dice, en todas. ¿Qué dice Apocalipsis 22, del 18 al 19? Aquí le voy a poner una prueba a usted con respecto a quitarle algo de las escrituras. 28. Apocalipsis 22, 22. del 18 al 19. 22, 18. Tengo que ir rápido porque el tiempo se me está yendo, amado hermano. Vamos. Ok. Dice: le voy a hacer una consulta a usted para ver qué opina usted. Ok. La palabra me enseña que hay de aquel que le quite aún así una coma o una tilde a las escrituras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras, escúcheme usted, las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en estos libros. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amado hermano, usted le puede decir a los testigos de Jehová, sí, pero la palabra dice que hay de aquel que le quite aún una tilde a las escrituras. ¿A qué libros se están refiriendo Apocalipsis del 22 al 18 al 19? A la Biblia. Léanlo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías. ¿A qué se está refiriendo en ese momento? Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis, sí. Entonces él le puede debatir a usted, sí, pero ahí está hablando de la palabra de la profecía de Apocalipsis. Se puede escudar y le puede decir, sí, pero la palabra no me está hablando de todas las escrituras, me está hablando específicamente que hay de aquel que le quite aún una tilde a la palabra de la profecía. En ese momento está hablando Apocalipsis y Juan está respaldando en ese momento el Apocalipsis, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Así es, amén. Correcto. Por ahí se te puede escudar, pero si usted le dice, no, porque hay otro versículo que te va a respaldar, que es basado en todas las escrituras. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mandé, ni disminuiréis de ella, porque guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordenado. Amada iglesia, si usted tiene conocimiento de la palabra, usted le puede decir sí. En ese momento se refiere al Apocalipsis, pero vamos a irnos a Deuteronomio 4:2, cuando Dios da la orden, no al libro de la profecía, sino a las santas escrituras. Ni usted ni yo le podemos quitar, pero ni una sola tilde a las escrituras. Si la cambia y la distorsiona, se está metiendo en problemas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué fácil es que en ese momento te escuden y te digan, sí, dice el Apocalipsis, pero amada iglesia, Deuteronomio 4:2 nos advierte de que nadie, pero nadie le puede quitar y le puede poner nada a las escrituras. ¿Y cómo vamos a recibir un libro? ¿Y cómo muchos se sientan a leer un libro que se le quitó y se le puso a su propio antojo y para su propio beneficio? Por eso no todas las religiones llevan a Dios. Por eso no todas las religiones te van a llevar al trono. Solo hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo, la verdad y la vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Los testigos de Jehová están violentando un principio establecido por Dios en contra de lo que está escrito en su palabra.
están quebrantando un principio. Y un principio muy serio, amado hermano. Un principio que hoy por hoy muchos lo están quebrantando. Sí, pastor, pero yo los veo ahí, buena gente. Ay, empiece usted a contradecirles, porque se les van a salir los cachos, y si es posible, Lo cachean. lo botean. Porque las falsas religiones no permiten que ustedes contradizcan. Digo ya la contradicción. Según ellos son la única iglesia. O sea, amado hermano, cierre ahí, vámonos. Vamos para el infierno. Según ellos, solo ellos tienen la verdad. Según ellos, solamente ellos tienen la revelación. Como hay muchos falsos apóstoles de hoy, yo tengo la última Coca-Cola del desierto, la última revelación. Si su revelación no tiene ningún fundamento bíblico, arrepiéntase, porque se está metiendo en serios problemas. Ninguna falsa revelación, ninguna revelación que no venga respaldada por las santas escrituras proviene directamente de Dios. Amén. Amén. Ok, entonces ellos no creen, ellos no aceptan que el Espíritu Santo, amado hermano, es la tercera persona de la Trinidad. Ellos no reconocen a Jesús como Señor. Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces están en contra y están violentando los principios bíblicos. Tercer punto, las creencias básicas de los testigos de Jehová. ¿En qué creen ellos? ¿Cuáles son sus creencias en cuanto a Dios? Vamos a ver la primera creencia que ellos tienen supuestamente ellos, ¿quién es Dios? Dicen los testigos de Jehová, niegan la realidad de un Dios trino. Declaran que es un invento, oiga, de Satanás. Insisten en que el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza impersonal. Ellos no creen en la Trinidad. No sé por qué no creen, si la Biblia está respaldada con cualquier cantidad de versículos trinos. Y vamos a leer el primero, para que usted se lo enseñe. Génesis 1:26. Voy a leérselo porque no es todo. Génesis 1:26 es el primer versículo trino que respalda la pluralidad de la Trinidad. Génesis 1:26. Póngame atención, amado hermano, no se distraiga. Los versículos que vamos a leer se le conocen como los versículos de la pluralidad. Son los versículos que respaldan a un Dios trino. Génesis 1:26 dice, escuchen: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿En qué está hablando ahí Dios? En plural. Plural. Ese es el primer versículo que habla relacionado a la Trinidad. Está Dios, está el Padre, está Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y los tres llegan a una conclusión y se preguntan, y quizás el Padre le dice a Jesús, y vamos a hacer al hombre, hagámoslo. Llegan en un acuerdo los tres, conforme a nuestra imagen. Es un versículo que en el cielo me respalda que no solamente el Padre estaba, porque si no el Padre había dicho, y haré al hombre conforme a mi imagen. Habla de tres. En ese momento habían tres planificando la creación del hombre. ¿Por qué se lo brincan? ¿Por qué no creen en la Trinidad? ¿Por qué, amado hermano? Porque lo cambiaron a su propio beneficio. Otro versículo de la pluralidad es Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Génesis 3:22 igualmente dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de Nosotros. Está hablando en Plural.
Porque si no existiera un Dios trino, Dios hubiera dicho: y descenderé yo, porque ellos van a ser como yo. Amada iglesia, ellos no creen en un Dios trino. Ellos creen que solamente Jehová, un solo Dios. Si es un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con funciones diferentes. El Espíritu Santo tiene una función diferente a la función del Hijo, y el Padre tiene una función diferente a la función del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, los testigos de Jehová, según ellos, es solamente Jehová el único digno de recibir, ellos, como dicen, alabanza. Según ellos, en la pluralidad que Dios se dirigía, según los testigos de Jehová, cuando Dios dice hagamos al hombre, según ellos Dios está hablando y se está relacionando a los ángeles. O sea, que ellos dicen que Dios dijo a los ángeles: y hagamos al hombre conforme a nosotros. Vamos a ir a ver qué dice la palabra con respecto a los ángeles. Según Colosenses 1:16. Alguien que me lo lea para ir yo más avanzando con el tiempo. Según los testigos de Jehová, los versículos de la pluralidad se refieren a los ángeles. Colosenses 1:16. Alguien que me ayude, tal vez el pastor don Josué. Sí. Dice así: ¿Colosenses qué? porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aleluya. Todo fue creado por él y para él. Los ángeles son creación de Dios. Amén, así es. Los ángeles son criaturas creadas por Dios. Satanás fue creado por Dios. Amén. Los demonios fueron creados por Dios, fueron creados por él y para él. Amén. A mí no me venga con cuentos. Dios no puede tomar en cuenta a los ángeles, porque los ángeles son su propia creación. No puede ser un ángel el que Dios haya tomado en cuenta, porque los ángeles no son omniscientes ni son omnipresentes. Solamente en un lugar pueden estar y ahí se tienen que quedar queditos. Dios es un Dios trino. El Padre estuvo en la creación, Jesucristo estuvo en la creación, descendió a esta tierra, entregó su vida en la cruz del Calvario, y hoy por hoy estamos en la era del Espíritu Santo, donde aquel dirige a la iglesia de Cristo hacia su propio retorno. Dios es trino, amada iglesia. Amén. Y si usted cree que la Trinidad no existe, usted está en problemas bíblicos. No podemos negar al Espíritu Santo, porque Él está en estos tiempos ayudándolo a usted y ayudándome a mí y preparándonos para el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen entonces que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Dicen entonces que es una fuerza. A una fuerza se le puede poner un nombre. No, jamás. ¿Ah? No. No. ¿Qué dice Mateo Fuerza es fuerza. 28? Si no creen en la Trinidad, pues con esto, si ya no creen, están en problemas. Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos solamente en el nombre del Padre. No, Señor. En nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, porque a una fuerza no se le puede poner nombre, pero a la tercera persona de la Trinidad sí lo podemos llamar Santo, Santo, porque Él es santo también y está juntamente a la presencia del Padre y en la presencia del Hijo. Si ya no creen con esto,
Es que es una fuerza. Sí, a una fuerza se no le puede poner un nombre. Pero Mateo 28:19 dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amada iglesia, Hechos 5:3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Por qué Hechos 5:3 menciona al Espíritu Santo? Nuevamente le vuelvo a preguntar: ¿usted le puede mentir a una fuerza? No. ¿No? ¿Por qué Ananías 5:3 dice? Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás te llenó para que mintieras al Espíritu Santo? Le está enseñando que el Espíritu Santo es una persona, porque usted no le puede mentir a esta pared. ¿Usted le puede mentir a este parlante? No. ¿Usted le puede mentir? De nada. ¿Qué pasa? Nada. No tiene respuesta a nada. Usted le miente a esa pared y le da una mentira. Es que mira qué bonito color, no le gusta. La pared no le va a decir nada. Me va a tener consecuencias. Pero el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad, Ananías le mintió y vino sobre él la muerte. Por eso, la tercera persona en la Trinidad no es una fuerza activa, es el Espíritu Santo, el que se movía sobre la faz de las aguas. Amén, así es. Y empezó a ordenar todas las cosas, y empezó a traer orden donde había desorden, y empezó a crear las cosas también, amada iglesia. Por eso no podemos negar, como ellos niegan, la tercera persona de la Trinidad. Amén. Amén. Entonces a una fuerza no se le puede mentir. Al Espíritu Santo, usted puede contristar un parlante. No. El Espíritu Santo se contrista, se pone triste cuando usted miente, cuando yo miento, cuando le fallamos a Dios. Él se contrista dentro de usted. Una fuerza no se contrista. Una fuerza activa no sabe ni qué es lo que está pasando. Por eso yo no entiendo por qué están, amado hermano, en contra de lo que la palabra dice. Pero la palabra dice: por falta de conocimiento mi pueblo perece. Amén. Amén. Ok. Ellos dicen entonces, igualmente dicen que Jesucristo no es el eterno Hijo de Dios, sino el arcángel Miguel. Híjole. Supuestamente ellos dicen que el arcángel Miguel duró un gran tiempo de purificación y de proceso para que viniera a esta tierra a entregar su vida en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Mateo 4:10 para desmentir también. ¿Qué arcángel Miguel ni qué nada? Mateo 4:10. Dice la palabra: entonces Jesús, vamos a ver un momentico. Ok, sí, ya lo entiendo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero que nada, los ángeles de Dios no reciben adoración de nadie. ¿Por qué se comprueba que en el libro de Josué, el que se presenta a Josué cerca de las murallas de Jericó era el mismo Cristo? Josué ve a un hombre alto con una espada en su mano, y Josué le dice: ¿eres de los nuestros o estás en contra de nosotros? Y dice la palabra que él se postró y adoró. Los ángeles de Dios no reciben la adoración de la iglesia. Si Cristo fuera el arcángel Miguel, Miguel no va a recibir adoración, porque Mateo 4:10 dice: y al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ningún ángel es digno de ser adorado, porque los ángeles, cuando vienen del trono a traer la visión de parte del Padre, ningún ángel va a permitir que la iglesia de Cristo se postre y lo adore, porque el único que merece que sea adorado y sea exaltado se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si arcángel Miguel nunca va a permitir que la iglesia del Cordero
respecto a quién es Jesucristo, leo para ustedes. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo Era Dios. en el principio era Cristo, y Cristo era Dios. Amén, así es. Porque el Verbo se llama Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en el Hijo. Jesucristo estuvo desde el principio de la creación de todas las cosas. Él estuvo en la creación porque Él es eterno. Él ha estado de la eternidad hasta la eternidad. Y los ángeles fueron creados no en el tiempo en que ya Cristo estaba formado, amada iglesia. Cristo no es el arcángel Miguel, como ellos dicen. Era el Verbo de Dios y es Dios manifestado en el Hijo de Dios. Que Miguel ni que nada, que arcángel, como hay muchos que creen que era el arcángel Miguel, si la misma palabra dice que el Verbo y el Verbo era Dios. Romanos 9:5 dice: ¿quiénes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Romanos 9:5 igualmente dice: ¿quiénes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? No es un ángel como ellos dicen. Cristo es Dios. Sí, amén. El mismo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, vean una pequeña pincelada en los montones de errores que ellos llevan y muchos les creen. Dicen que Jesucristo no fue resucitado corporalmente. Dicen que su cuerpo se disolvió en gases. Según ellos, Cristo no se levantó de la tumba corporalmente. Dicen que fueron gases que se disolvieron. Pero le vamos a mostrar que Cristo se levantó entre los muertos con un cuerpo glorioso, revestido de gloria y de poder. Porque no fueron gases los que se levantaron, fue el mismo Verbo de Dios que salió de la tumba, revestido de gloria y revestido de poder. Lucas 24. Ya casi terminamos, hermanos, discúlpenme que vaya rápido. Lucas 24. Amén. ¿Cuál cuerpo lleno de gases? 24. Ok, aleluya. Denle un aplauso al Señor. El Bíblia. Cuando se le digan que son gases, díganle que es raro. ¿Será que yo estoy mal de la vista? No, momentico. Déjenme un momentico, porque yo estoy mal. ¿Qué mal? Díganle, qué raro. ¿Por qué son gases? Y Lucas 24, de 36 al 41 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpa y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis yo tengo. Están los discípulos y Jesús atraviesa la pared. Qué tremendo. Y la puerta tocó, se materializó y pasó la pared y se les presenta. Y se quedaron los testigos de Jehová y dijeron: pero usted no era gases. Usted, ¿qué gases ni qué nada? Papá, yo soy el mismo.
aquel que se levantó de la tumba, aquel que venció a la muerte, y aquel que ascenderá y ascendió al Padre, revestido de gloria y de poder. Usted puede tocar un gas, un espíritu. Usted puede tocar un espíritu que se presentó delante de ellos, el mismo Cristo glorificado. Así es, amén. Revestido de gloria y de poder. Y los gases se desaparecieron, porque Él está vivito y coleando a la diestra del Padre, con un cuerpo glorificado, por el cual lo veremos cuando descienda de las nubes. Dice que la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Y por eso Satanás ataca la verdad. Amada iglesia, si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos perdiendo el tiempo. Mejor estuviéramos en una cantina tomando guaro y emborrachándonos. Pero le tengo una mala noticia: Cristo sí resucitó. Amén. Y tal como Él resucitó, el cristianismo está fundamentado en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay esperanza para la iglesia, hay esperanza para usted y para mí, porque el mismo que ascendió a los cielos volverá a esta tierra, y no tarda mucho cuando Él venga en un cuerpo glorificado, amada iglesia, y venga a levantar a su pueblo para estar juntamente con Él en las nubes por toda la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. Dice que su creencia en cuanto a la salvación. Aquí termino porque el tiempo no me da. ¿En qué creen ellos en cuanto a la salvación? Hay dos tipos de salvación para ellos. Madre, hermano, le tengo una mala noticia. Yo no sé por qué ellos mismos no se la tienen. Usted sabe que usted y yo tenemos un Dios de privilegio. Es un Dios que hace sección de personas. Dios no hace sección de personas, ¿verdad? No. Según ellos, hay dos tipos de salvación. La primera salvación son de los 144. Esos van a tener privilegios de ir al cielo. O sea, amado hermano, yo creo que usted y yo estamos en la lista, porque se fundó en 1884. O sea, Dios, qué tremendo. Dios, porque hace sección. No había nacido yo. 144 van a estar en el cielo, allá, caminando, según ellos, en el paraíso. Ese es el primer tipo de salvación en la que ellos creen. La congregación de Dios también se les conoce como otro nombre: Mardoqueo, Noemi, los ungidos, los electos, los escogidos y los 144.000. Estos son los privilegiados que participan en el nuevo nacimiento y los que irán al cielo. Ok. Segundo tipo de salvación. ¿Por qué ustedes creen que los testigos de Jehová andan desde las 7 de la mañana tocando las puertas? Por amor al evangelio. Porque para poder tener salvación y estar en esta tierra, hay que ir a ganarse la salvación. Vaya, toque puertas y vuelva si tiene que ir 50.000 veces a la puerta, porque si no le abre esa puerta no entra al cielo. El segundo tipo de salvación de ellos es por obras. Y la palabra dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo no somos salvos porque usted cante bonito o porque usted está todos los días, amada iglesia, dándole comida a los indigentes. No, la salvación es gratis, es la gracia de Dios. No hay que ir a tocar puertas para quedarme en esta tierra. Amado hermano, sí, hay que trabajar, hay que evangelizar, hay que predicar, hay que trabajar en la obra de Dios, pero la salvación no es por obras. Ellos andan atemorizados tocándole la puerta a todo mundo, porque si no se van a ir supuestamente para el infierno. Pastores, ¿y cómo los envidio? Claro, si el cristianismo fuera así, tocando puertas, amada iglesia, Cristo hubiera venido. Sirve el rescate de eso. El evangélico es perezoso, ¿cierto? Pero tampoco yo le sirvo a Dios por miedo. Yo le sirvo a Jehová porque si no,
hey, no voy a ser salvo. O sea, ellos tienen privilegios. Dichoso Carlos Russell, entonces está en los 144, ya listo para el paraíso. Ellos no creen en el infierno. Dice que cuando el hombre muere, ellos creen que en el paraíso, o sea, ellos no creen en la nueva Jerusalén, en la que el libro de Apocalipsis dice que descenderá de las nubes y vendrá. ¿Cómo? Verdaderamente el evangelio está distorsionado. ¿Cómo podemos, amada iglesia, creer en lo que está en contra de la palabra? Los testigos de Jehová, triste, no podemos tirarle la puerta encima jamás. No se ponga a discutir con ellos. La palabra no es para tener contienda. La palabra es para llevar el mensaje de la salvación. ¿Qué está pasando, iglesia de Jesucristo? Como muchos se han ido a escuchar doctrinas de demonios habiendo conocido la verdad. Pero yo le hago una pregunta, hijos, con todo respeto a su opinión. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo creo que todo el que ha estado en el cristianismo y se ha ido para estos lugares es porque verdaderamente no conoció la verdad. Es porque vivió un cristianismo de religiosidad. Si yo conozco la verdad, que la verdad es Jesucristo, amado hermano, peleo y defiendo la verdad. Yo defiendo lo que está escrito, porque si la palabra me dice que hay una Trinidad, pues peleo porque existe la Trinidad. Si yo sé que Jesucristo se levantó entre los muertos, yo no puedo decir y no puedo dudar de eso. Cristo está a la diestra del Padre, revestido de gloria y de poder. Venció la muerte, venció a Satanás y hoy está con un cuerpo glorificado donde los ángeles le adoran y le adorarán por toda la eternidad. Yo no puedo creer que Jesús fue un arcángel, porque Él estuvo desde el principio de todas las cosas. No podemos, amada iglesia, creer en cosas que la palabra no me las dice. Y termino. Solo hay un camino y un medio para la salvación. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cómo puedo ser yo salvo? Recibiendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y viviendo conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Quién no está en el cielo? ¿Quiere entrar a la patria celestial? Amada iglesia, no va a ser porque usted echó muchos diezmos en el alfolí. No fue porque sus ofrendas fueron grandes.